Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Entramos ya en Hablando al aire. Nuestro invitado de hoy es economista, profesor, doctor, escritor, columnista, conferenciante, colaborador de esta nuestra casa, con Carlos Alsina. Le escuchamos cada mañana con su Minuto, el chiste diario y seguramente la única persona capaz de hablar de Adam Smith y al mismo tiempo hacer un chiste que entiendan hasta los que nunca pasaron de la calculadora del móvil. Nació en Buenos Aires, pero lleva ya tantos años en España que ya puede discutir de fútbol con acento madrileño y de economía con la misma pasión. Ha escrito más libros de los que muchos han terminado de leer y en cada uno ha combinado la seriedad de la ciencia económica con la ironía que lo caracteriza. Hoy damos la bienvenida, Hablando al aire, al profesor Carlos Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, a pesar del gobierno, habrá que decir. A pesar del gobierno. Era lo único que creo que me faltaba ya por añadir a esas coletillas tan simpáticas, tan amables que usted nos regala cada mañana. Bueno, el próximo martes, día 30 de septiembre, sobre las 10:30 de la mañana, en el Hotel Meliá Ibiza de Santa Eulalia, tendrá lugar la cuarta entrega ya de estos encuentros de empresarios Metafuturo Impulsa, organizados por Onda Cero y CaixaBank. Usted va a realizar una conferencia, una charla titulada Manual de Resistencia para Empresas. ¿Nos podría hacer una pequeña sinopsis de qué va a ir esta charla, profesor? Pues sí, claro que sí. Primero, como te imaginarás, le he copiado el título a Pedro Sánchez. Espero que no se ofenda. La verdad que es un buen título, el Manual de Resistencia. Lo que sucede es que a menudo no pensamos en el papel de los empresarios, a la hora de crear riqueza y empleo, que es tan importante, y la necesidad de defenderlos, porque es que los atacan, desde múltiples instancias políticas y desde diversos partidos, o sea que hay que resistir. El empresario debe resistir. Y los que somos amigos de los empresarios tenemos que participar en esa empresa también. Entonces, de lo que voy a intentar en la conferencia del martes es explicar un poco qué significa ser empresario, despejar los equívocos que muchas veces rodean a la imagen del empresario y plantear una defensa de los empresarios frente a las ideas, a mi juicio, equivocadas, con las cuales tan a menudo se los ataca. Escuchándole hablar, profesor, me ha venido a la memoria cualquiera de los espectáculos de Lelutier. Yo creo que a usted le hubiera gustado formar parte de Lelutier. ¿Sabes una cosa? Dime. Te voy a confesar, ahora que estamos solos, una intimidad. Sí. Yo creo que nada en la vida me habría gustado más. Profesor, ¿son buenos tiempos para los empresarios estos que corren? Pues mira, la verdad es que, a ver, ¿cómo te lo explico? Un poco de cal y un poco de arena, ¿sabes? Porque por un lado son malos tiempos, porque los enemigos de la libertad pues los acosan, los hostigan, ser empresario te convierte en sospechoso, la gente piensa que si tú eres empresario pues entonces obtienes un beneficio a costa de los trabajadores, en fin, todo este tipo de falacias que por cierto no son exclusivos de la izquierda, son bastante transversales a los diferentes partidos políticos. O sea que esto es un lado de la ecuación, es un lado malo. Sin embargo, y sobre eso voy a incidir también en la conferencia del martes, hay un lado bueno. Hay un lado bueno y es que a mí me da la sensación de que la opinión pública tiene más aprecio a los empresarios que antes. Desde luego, yo lo he vivido en mis 50 años que llevo ya viviendo en España, como decías tú, mucho más en España que en mi Argentina natal, pero si hay algo que podemos coincidir tú y yo y seguramente nuestros oyentes, es que ha habido
un cierto cambio en la opinión pública, a lo mejor no en los políticos o en los intelectuales, pero en la opinión pública yo sospecho que hay más aprecio por los empresarios ahora que antes. Es lo que le quería comentar yo, que esos mantras que se van repitiendo en medios de comunicación, en conversaciones, ¿cree usted que han cuajado en la sociedad, que el empresario casi está a la defensiva? Pues vamos a ver, hay que combinar esas dos cosas que te comentaba antes. Sí, el empresario tiene que estar a la defensiva porque sabe muy bien que vienen a por él las autoridades de todas las administraciones públicas, de los intelectuales. Eso por supuesto. Mi matiz, si tú quieres, es que me da la sensación de que la opinión pública va en un sentido contrario. Te pongo un ejemplo que me gusta siempre dar para que entendamos eso, ¿no? Si tú quieres pronosticar qué partido va a perder las elecciones y va a perder apoyo popular, tú tienes que pensar en los partidos que atacan a Amancio Ortega. Porque es una cosa que es muy impresionante. El primero que empezó fue Podemos. Podemos empezó atacando sistemáticamente a Amancio Ortega. Oye, Podemos llegó a tener no sé cuántos, 60, 70 diputados. Oye, Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Pues gracias a Dios ahora parece que tiene un bar. Y esto significa algo, ¿eh? Esto significa algo. Los partidos más enemigos de los empresarios no son los más amigos del pueblo, ¿eh? Del pueblo no los reconoce como sus amigos. Y esto yo creo que es simbólico. Y además es simbólico de lo que es un empresario verdaderamente modélico, como es Amancio Ortega. Pero bueno, tenéis en Baleares, en toda España, y por supuesto. Pero esa es la parte buena del panorama empresarial, según lo veo yo. Tenemos, y yo diría afortunadamente, que tenemos de estas personas que apuestan, que arriesgan su patrimonio en bien de la comunidad, diría yo. Pues por supuesto que es una bendición, pero no siempre es fácil de comprender, ¿eh? Te cuento otra intimidad. Hace muchos años, cuando mis hijos iban al colegio, un día les vi con un libro de economía y entonces les pedí por favor que me prestaran el libro para ver qué estaban estudiando, ¿no? Y la asignatura se llama Sociales, no recuerdo. Y lo empecé a leer y se me cayó el alma a los pies, pues claro, porque eran un continuo ataque a los empresarios, esta idea de que los políticos son buenos y los empresarios son malos, este tipo de cosas, ¿no? Pues tengo amigos que se han dedicado a estudiar eso, ya más científicamente, y han detectado que efectivamente existe una línea antiempresarial en la educación de nuestro país. Pero, sin embargo, también, como te comentaba, se ha ido matizando. O sea que, oye, tenemos más de un motivo, yo creo, para dar gracias a Dios. Pues sí, la verdad que sí. Volviendo un poco al tema que nos ocupa, que es el próximo martes 30 de septiembre, en la cuarta edición ya de estos encuentros de empresarios Metafuturo Impulsa, organizado por Onda Cero y CaixaBank, ¿le parece que es un buen camino para escuchar a los empresarios, para conocer de primera mano los problemas, para presumir de posibles soluciones, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Pues sí, y yo creo que lo que dices es de una enorme importancia, porque yo he encontrado a menudo gente que habla de las empresas sin conocerlas. Y esto me parece grave sobre todo en mi profesión. Yo tengo, en fin, una doble profesión, una doble vida de periodista y de economista, como tú sabes. Y yo veo que los periodistas a menudo tienen más conocimiento del mundo empresarial que los economistas, que o bien por su torre de marfil o bien por sus prejuicios tienden casi muchos de ellos a tener una opinión muy, muy negativa. O sea que es importantísimo bajar al mundo real, bajar a la empresa real y enterarse, como tú dices, de cómo es una empresa, de cuáles son sus
problemas y sus inquietudes. Yo encuentro que lo que has dicho es de la máxima importancia y de hecho yo lo repito sin cesar. Yo creo que nuestro compañero Ignacio Rodríguez Burgos o la gente de redacción de Economía, Pedro Pablo González, los de Onda Cero, deben saber sobre las empresas, yo creo que más que muchos profesores de economía. Yo creo que tendría que ser asignatura obligatoria para ser político el haber gestionado una empresa antes. ¡Ah! ¡Qué idea! ¡Qué idea! Por supuesto que es así, pero dado como es el currículum de nuestros políticos de todos los partidos, yo sería más modesto que tú. ¿Sabes? Yo diría que no solamente que no había que exigirles que hayan sido empresarios. Mira, con tal de que hubiesen trabajado... Esa es buena, sí señor. Muchas veces en entrevistas, en charlas que hacemos con profesores, sobre todo maestros, pedagogos, hablamos de la enseñanza, el sistema educativo que por desgracia en España cada 4 años parece que es obligatorio cambiar. Y a veces se valora el tema de aprender algo tan fundamental para nuestra vida, para toda nuestra vida, como es la economía. ¿Sería usted partidario de empezar ya desde el colegio a dar unos apuntes, unas pinceladas de economía para preparar ya a las futuras generaciones? Yo soy partidario de eso, pero como te comentaba, esto ya se está haciendo y efectivamente hay en el colegio o en el bachillerato, hay asignaturas que tienen que ver con la economía, cosa que me parece muy bien y muy prudente. Oye, si además se enseñara la economía bien, pues entonces ya sería como jugar al póker y ganar, ¿no crees? La verdad es que sí. Y esa ventana que tiene usted cada mañana con nuestro compañero Carlos Alsina de trasladar un poco lo que es la economía a través de la radio, es una buena manera de acercar ese a veces complejo mundo de la economía a la sociedad en general. Pues yo fantaseo con que es así. Y desde luego después de tantos años en Onda Cero, creo que son más de 20, pues claro, la gente me va conociendo y me saluda por la calle y tal. Y a menudo lo que recibo es una reacción muy positiva, tanto de mis colegas de profesión, de los economistas, que no es que ignoren lo que yo digo, claro, pero que les parece una forma interesante de exponerlo, como también por parte de la gente que no conoce, que no sabe economía y que se ha ido acercando a esta disciplina a través de la labor que hacemos los economistas que somos divulgadores, como es mi caso, ¿no? O sea que yo creo que sí que tienes razón. Y que sirve de algo, o a lo mejor es una expresión de deseo, pero así lo creo. Bueno, a veces los sueños se hacen realidad, o sea que, que sí. no desfallezcamos en el intento. No. Cuarto encuentro de empresarios Metafuturo Impulsa. Habrá colaboraciones institucionales como la Consellería de Empresa, de Autónomos, de Energía, del Gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Santa Eulalia. Es bueno que los políticos y los economistas vayan de la mano, profesor. Pues yo creo que todo el mundo debería ir de la mano. Y por supuesto sería muy bueno que los políticos quizá reflexionaran más sobre cuestiones económicas de lo que habitualmente hacen, porque si no, yo creo que no cometerían los errores que cometen, las simplificaciones, pensemos en la cantidad de regulaciones, prohibiciones, impuestos, en fin, todo eso sería útil, pero quizá más importante es lo que tú apuntabas antes, y es que los políticos tuvieran alguna noción de lo que es una empresa, alguna noción de lo que significa, pues eso. Te voy a contar. Un viejo economista del siglo XVIII que se llamó Cantillon, Richard Cantillon, dio una preciosa definición de empresario, que dijo, empresario es aquella persona que sabe el precio de lo que compra, pero no sabe el precio de lo que vende. No, porque, oye, te pueden comprar tu mercancía o no. Claro, la incertidumbre empresarial. Entonces, claro, tú sabes el coste de las materias primas y de los trabajadores que contratas, pero ¡ay! Si no consigues vender tu producto. Bueno, pues si los políticos comprendieran eso,
pues habríamos dado, yo creo, un gran paso adelante. Es verdad, porque a veces nos da la sensación de que el político vive en un universo paralelo. Es como cuando le preguntaron, creo que era Zapatero, ¿cuánto vale un café? Y se quedó ahí dubitativo pensando un poco. Es como que no bajan a la realidad real nuestra de la sociedad, ¿no? Pues sí, a veces hay mucha gente muy, muy dogmática y que tienen, pues eso, un mundo más o menos organizado en la mente y como dices tú, pues no bajan a la realidad o incluso la desprecian o la ignoran. Pues entonces, todavía con más razón, si no bajan ellos, hay que ayudarles un poquito nosotros desde los medios o desde los actos como el que vamos a celebrar el martes, para que bajen a la realidad y vean, no solamente, fíjate, no solamente los problemas de los empresarios, sino que muchas veces los problemas de los empresarios son responsabilidad directa de esos mismos políticos que tan a menudo, lamentablemente, los ignoran. Ya. Usted, por lo que transmite a través de la radio, porque sabe que la radio son sensaciones y emociones, yo lo comparo mucho al mundo de la música, ¿qué le motiva cada día para tener esa energía, por otro lado, tan pronto? ¿Qué le motiva para levantarse cada día de la cama, viendo el panorama que vemos? Pues la verdad es que tengo la radio en mi sangre. A Carlos Alsina le divierte mucho que le cuente yo la historia de mi abuela paterna, que en los años 30 en Buenos Aires trabajó en la radio. Hay antecedentes. O sea que de casta le viene algo. Y desde luego yo soy un hombre de radio de siempre. Yo encuentro que es el medio, fíjate, es el medio de comunicación. A veces también pasa que no nos entienden mucho, ¿no? Hubo algún listillo, me acuerdo, que a medida que se iba expandiendo la televisión, decretó la muerte de la radio, ¿no? Y yo creo que hay que aplicarle el chiste ese de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Es correcto. La radio está muy bien y para mí, por volver a tu pregunta, es un desafío. Es un desafío, pues, levantarme todas las mañanas tan temprano, o acostarme tarde cuando voy a la brújula de la economía con Rafa Latorre. También. Y trabajar en esta profesión tan maravillosa que compartimos tú y yo. O sea que sí, el entusiasmo hace que yo siga y que, a pesar de los malvados, que no me quiera retirar, porque esta mañana ya hablamos con Alsina de la longevidad, claro, y yo le digo, cuidado con la longevidad, que oye, yo igual me quedo aquí muchos años, y me miraba así con una cara. Bueno, no sabemos lo que están tramando Putin y el presidente de China, que estaban hablando también de este tema. Cuidado. Bueno, exactamente. Así que tengamos mucho cuidado. Igual nuestros oyentes nos van a escuchar a ti y a mí durante muchos años. Esperémoslo. Profesor, si tuviera que recomendarnos un libro de economía para gente normal, digamos, de la calle, ¿tiene alguno de cabecera así que pudiera decirnos, pues mira, con este es una introducción buena al mundo de la economía? Pues yo creo que sí, fíjate, y además con mucha elegancia. No te voy a recomendar un libro mío, que sería una verdadera grosería, pero te voy a recomendar un libro de la editorial Deusto. El libro se llama Economía Básica, y el autor es Thomas Sowell, Sowell, Thomas Sowell, que es un economista americano muy, muy destacado. Y además muy, muy mayor. Fíjate qué alegría, hay alguien mayor que yo. Es bastante mayor que yo. Y ha hecho este libro, que yo lo recomiendo mucho a mis alumnos de los primeros cursos de economía y a gente que no sabe economía pero que le interesa. Es muy recomendable. Economía Básica, Thomas Sowell, ediciones Deusto. No puedo dejar de lado un tema que hoy está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. ¿Ve usted a la inteligencia artificial aplicada al mundo de la economía, profesor? Oh, sí, por supuesto. Como todas las tecnologías se aplican rápidamente a la economía, porque normalmente el papel de la tecnología es facilitar la producción de cosas y abaratar sus costes.
esto ha hecho la tecnología siempre. Y en el periodismo, desde Gutenberg hasta la inteligencia artificial, todo ha sido pues ir abaratando los costes. Y en el mundo económico, pues en todas las actividades, o en buena parte de ellas, se va a poder aplicar la inteligencia artificial como se aplicaron todas las innovaciones tecnológicas antes. Claro que sí, estoy muy de acuerdo, tiene mucho papel. Los libros que cada lunes normalmente recomienda a través de la radio, que ha leído el fin de semana y que normalmente le han encantado, normalmente, ¿los tiene que comprar todos o se los regalan, profesor? Hay algunos que me regalan y otros que compro yo, pero la característica es que de los que compro yo los suelo comprar en libro electrónico, porque ya no me caben los libros en mi casa, y entonces los leo en el Kindle o en el iPad. Pero déjame que te cuente una cosa hablando de eso, que la gente me dice, pero ¿cómo puede leerse usted un libro todas las semanas? Entonces, yo les digo, a veces me los leo en un día, y a veces en el fin de semana, y a veces pues durante una semana o lo que sea. Pero lo importante es la cuestión del tiempo. Entonces les digo, hay dos cosas muy importantes. Primero, soy un señor mayor. Y los señores mayores dormimos menos. Dormimos menos que los jóvenes. Y la otra cosa, así como soy un señor mayor, estoy jubilado de mi cátedra en la Complutense. Estoy dando clases, pero muy poquitas clases en la Universidad San Pablo CEU. Pero de mi cátedra estoy jubilado. Y entonces estoy jubilado, tengo mucho tiempo. Mis hijos, de los que te hablé hace un rato, pues ya son señores y se han casado y viven por su cuenta. Y entonces estamos mi señora y yo. Y entonces, entre que soy mayor, tengo menos trabajo que antes y me encanta leer, pues ¿qué quieres que haga? Pues leo, claro. El caldo de cultivo perfecto para la persona que le gusta leer. Profesor, Exacto. ¿conoce usted la realidad de Baleares? ¿O ha venido alguna vez a Ibiza, a Formentera? Por desgracia he ido poco, pero algo conozco. ¿Lo dices porque hay algo que me quieras aconsejar? No. Ahora, si me lo permite usted, le voy a hacer lo que yo llamo un tercer grado, que son preguntas poco ortodoxas, para conocerle un poquito mejor. Pero no, era por saber si había pues venido de vacaciones, o tenía conocidos aquí en las islas, o concretamente en Ibiza y Formentera. No, no tengo conocidos, pero sí he ido alguna vez, menos de las que me gustaría, desde luego. Así que voy a aprovechar el viaje para conocer más. Estupendo. Pues si me lo permite, ¿le puedo hacer alguna preguntita así fuera de guión, digamos? Venga. ¿Le parece bien? Que no tenga nada que ver con el mundo de la economía, que es lo que seguramente le preguntarán. ¿Su bocata favorito cuál es? Ay, qué cosa más buena. Debo decir que me gustan más los sándwiches que los bocatas, y tengo la vieja manía de comer sándwiches mixtos. Y si son de miga muy delgada, como se suelen hacer en Argentina, que ya se hace en España, por supuesto, entonces todavía más. O sea que un sándwich delgadito de jamón y queso sería mi bocata favorita. Estupendo. Aquí le recomiendo yo que pruebe el bullit de peix, aquí en Ibiza, bullit de peix. De postre, un flaó. No sé si le gusta el queso. ¿Le gusta el queso? Sí. Perfecto. Pues entonces el flaó es el postre perfecto para usted. Y ya verá, ya me contará luego qué tal el bullit de peix, que es una preparación del pescado con patatas, allioli y luego un arroz a banda hecho con el caldo del pescado. ¡Buenísimo! Ya se lo digo. Buenísimo sería, utilizando su tono otra vez. ¿Ha coleccionado? Perfecto, pues muchísimas gracias por la recomendación, y como voy a cenar el lunes ahí, pues la tendré en cuenta. ¿Colecciona, aparte de libros, colecciona o ha coleccionado alguna otra cosa alguna vez? Pues la verdad es que no. De muy niño empecé con los sellos, que era una cosa que se hacía, pero mi verdadera pasión han sido los libros, un poco también de música y otro poco de películas, que para que veas lo que es la tecnología, claro, yo tengo no una colección, pero digamos, tendré 100 o 200 películas en CD, pues ¿para qué te sirven ahora? Que tienes plataformas y todo está digitalizado. Claro. Es que todo va demasiado rápido, profesor.
Es verdad. Cuando es ya verdad, acabas la colección ya está obsoleta, por el amor de Dios. Es que no puede Bueno, ser. pero durante el tiempo en que has coleccionado también tiene mucho placer Eso es el verdad. hecho de coleccionar cosas, ¿no Eso crees? es como disfrutar del viaje antes de llegar. Exactamente, sí. Sí. Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Esto es básico, ¿eh? Con cebolla. Bien, perfecto. ¿De qué se pasaría horas hablando? La verdad que no me pasaría horas hablando de nada, pero si hay que hablar horas, pues a mí me gusta muchísimo todos los problemas relacionados con la libertad. No solamente económica, a veces cometemos errores los economistas liberales de poner mucho énfasis en la economía, cuando la libertad trasciende con mucho la economía, y la economía es solo uno de sus aspectos, ¿no? Pero si hay que hablar pues durante horas, yo diría que la libertad y sus problemas sería lo que más me atraería. Si pudiera usted viajar a otra época, ¿a qué personaje histórico se traería a la realidad para charlar con él, por ejemplo, compartir una cena, una merienda, una charla? Te cuento dos cosas. Bueno, obviamente el personaje histórico sería Adam Smith, claro, al que le he dedicado pues años y años de mi vida, mi tesis doctoral y libros y artículos. Ese me lo traería y conversaría con él. Pero si lo hiciéramos al revés, y si pudiéramos, si yo pudiera remontarme al pasado, a cualquier época, te voy a contar lo que de verdad me gustaría. Me gustaría haber sido un invitado a las bodas de Caná. ¡Ah, hombre! Y entonces haber tenido la prudencia de no beber vino, sino solo agua, hasta que el vino se hubiera acabado. Porque ahí es cuando hace nuestro Señor Jesucristo su primer milagro. Correcto, correcto. Siempre he pensado que si viviera ahora lo habrían crucificado antes por ser tan incorrecto de darle más vino a la gente. Sí, pero hubiera sido testigo directo. Exacto. Claro. Y dice, y comenta el mayordomo, lo cuenta en los evangelios, dice, qué boda tan rara. Normalmente la gente da primero el vino mejor y después, cuando los invitados ya están más o menos bebidos, dan el vino peor. Pero en esta boda, dice el mayordomo, qué curioso, han dado el vino mejor al final. Yeah. Bueno, pues eso me gustaría a mí haber tomado ese vino hecho por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya para no entretenerlo más, la última cuestión ya. ¿Le ha pasado a lo largo y ancho de su vida alguna cosa de difícil explicación, alguna cosa paranormal, misteriosa, que no acabe de entender? Uy, pues, todo el tiempo me pasan cosas raras que no entiendo. Eso desde hace mucho tiempo he aprendido que la inmensa sabiduría de Sócrates es muy paradójica, aparentemente, porque es uno de los grandes sabios de la humanidad y lo que insistía siempre que no sabía nada. Sí, correcto. Bueno, pues esto no es nada casual, ¿eh? No es nada casual, porque precisamente es el reconocimiento de nuestra ignorancia lo que nos prepara para saber. Y la peor actitud es pensar que uno sabe. Uy, no, mucho mejor es al revés. Tú hazle caso a Sócrates y vas a ver que te vas a entretener muchísimo sorprendiéndote pues prácticamente todos los días de tu vida. Efectivamente. Le voy a confesar algo yo también, profesor, si me lo permite. Venga. Descartes para los latinos, para nosotros los que hablamos en español, está de los nervios, porque ha descubierto que los que no piensan también existen. Oye, qué cosa más buena, te voy a citar, está muy bien eso. Profesor, ha sido un placer enorme hablar con usted, charlar con usted. Don Carlos Rodríguez Brown, le escuchamos cada mañana con Carlos Alsina, y el próximo martes, día 30 de septiembre, a partir de las 10:30 de la mañana, en el Hotel Meliá Ibiza de Santa Eulalia, que es un pueblo, es un municipio encantador, le va a encantar. Tendremos esa charla titulada Manual de Resistencia para Empresas. Muchísimas gracias, buen viaje de venida a Ibiza y mejor viaje de vuelta a casa, profesor. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta dentro de nada.